Hola, soy Alexis Argüello Sandoval, desde el pasaje Marina Núñez del Prado, rodeado de libros que desesperan. Y en esta ocasión sostengo dos textos, ¿no? Uno que me invita a leer otro. En esta ocasión el autor de que quiero hablar es Carlos Velázquez. El primer contacto que tuve con él se debe a este libro de cuentos que es La marrana negra de la literatura rosa. En este texto, ya se muestra un Carlos Velázquez bastante consolidado ya con sus voces como narrador en este sentido y como cuentista. Anteriormente había sacado otro texto que se llama La Biblia Vaquera. Él, al vivir en un espacio tan cerca de la frontera, en este sentido, por no decir que es frontera, como Torreón, él maneja esto de lo que es, cómo termina influyendo tanto en sí esto de lo que es el narcotráfico dentro de la vida de todas estas personas. O sea, y en el texto ya acá en el Karma de Vivir al Norte, él lo que hace es pasar de ser cuentista, porque dentro de sus cuentos no hay, digamos, no estos personajes que juegan, que se puede decir, a hacer esto del, no sé, pues de las últimas narcotelenovelas que se han puesto, digamos, de boga, que tienen que ver con esto de la relación del poder, de la lucha en este sentido por llegar a ser el capo, por descabezar unos a otros, sino en realidad o sea, ¿qué es vivir con aquello? No sé si desde un lado cínico o desde un lado humano. Yo me voy más a lo segundo, aunque obviamente hay un juego entre ambas cosas, ¿no? La línea es muy complicado separar, ¿no? Esta imagen que se puede tener respecto a alguien. Y como consumidor de estupefacientes él termina escribiendo, ¿no? Entonces pues él, dentro del mismo prólogo que lleva por título Ain't Gonna Work on Maggie's Farm No More, él dice, por ejemplo, esto, no estaba contemplado, no era el siguiente paso, por lo tanto este libro fue como un hijo no planeado, vino a entrometerse en mi vida, vino a retrasar mi existencia. Él supuestamente nunca tuvo la intención de escribir crónica, por lo menos en su texto, en este otro, en La marrana negra de la literatura rosa, como les digo, o sea, él trata de ver en realidad efectos, ¿no? O sea, todo aquello que no se ve, que está trayendo este tipo de situación, ¿no? Habla dentro del Karma de Vivir al Norte, en las crónicas de las cuales está compuesto el texto, sobre esta relación que hay, por ejemplo, ¿no? Entre los Zetas y los Chapos, que son los dos bandos en este sentido que terminan luchando por el espacio, ¿no? Y cómo terminan distribuyendo incluso, ¿no? La merca, al punto de que al mismo consumidor lo terminen clasificando. O sea, para llegarlo a tener, o sea, si no me consumes a mí, o sea, pues te mueres, papi, ¿no? Y es muy jodido eso igual, el manejar aquello. Porque en algunos les venden esto justamente con un sobre, en otro sentido a otros en bolsas. Entonces desde ya eso termina definiendo a qué cartel le terminas consumiendo, por ende a qué cartel terminas perteneciendo. Carlos Velázquez habla ya de este tipo de espacio como un lugar en el que en realidad quienes han terminado facilitando condiciones en cierta medida para un lugar inhóspito, porque él nace en un lugar, es lo que cuenta, en el cual era pues así un pueblito olvidado, ¿no? Como en la mayoría de las fronteras en Sudamérica, Centroamérica, termina ocurriendo en cierta medida, o terminó ocurriendo, ¿no? Sucede, por ejemplo, incluso acá. El romance con la frontera nos duró poco, el romance con la narcoliteratura pervive. Frontera siempre fue sinónimo de traspatio, polución, elipsis. Torreón siempre fue puro tránsito y se apagó, se desfronterizó para fronterizarse, acabó con la fiesta. Acá se escucha respecto a esto de lo que es este límite, este espacio fronterizo. En su momento se hablaba de la literatura chicana, por ejemplo, en México, en esta relación igual que tenía con Estados Unidos. Y obviamente eso de lo que es el Spanglish y demás, ¿no? Pero como indica acá Carlos Velázquez, esto ya fue... o sea, ya ha sido desbordado, ¿no? Porque en su momento era esto, ¿no? Cómo termina influyendo en trabajar para un patrón gringo y en base a aquello terminar hablando, pues, no sé, todo que hay cosas que en cierta medida se nos terminaban pegando, incluso por la relación que tenemos con México quizá en el país, ¿no? Y entonces es eso igual, o sea, ver igual qué sucede, tal vez igual ser desconfiados en este sentido con la narcoliteratura, si es que no tiene un enfoque más allá, como se decía, de hablar dentro de esto de lo que son los capos, de hablar de esta relación de poder. Y lo que ocurre acá es este tipo de cosas
con eso de lo que es la cultura popular, pero la cultura popular partiendo de lo que es lo sudamericano, la música popular, en este sentido. Por ejemplo, igual, o sea, Carlos Velázquez entre alguna de sus columnas le dedicó un texto igual al, si más bien no me equivoco, al Commander, entre otro tipo de personas. Y este es igual, ¿no? Un cantautor de narcocorridos, ¿no? Que lo que sucede con los corridos en México es son este tipo de cantautores que inicialmente lo que hacían era jugar con personajes mitificados, ¿no? Por ejemplo, el comandante Marcos, no sé, Pancho Villa, etcétera, ¿no? Y jugando con esto de qué hacían durante esos tiempos de revolución, por así decir, ¿no? Es como contar en este sentido, en el sentido de la tragedia griega, pero de forma diferente, ¿no? Enfocándose dentro de con lo que sucede con este tipo de personajes, ¿ya? Que terminan tratando de, no sé, pues en este sentido como héroes, liberar determinado espacio de determinado yugo, ¿no? Y lo que sucede es de que luego ocurre esto, volviendo al Commander y otro tipo de personas que hacen narcocorridos, que cantan igual al respecto, pero hablando, ¿no? ¿De quién? Por ejemplo, del Chapo, no sé, por ejemplo acá igual hablando de los Zetas. Hay mucho de humor en ese sentido, igual que es algo que maneja él con ironía. Y tal vez sea igual, como en este caso ya más como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, como que ¿qué me queda? O sea, él incluso quiere mudarse de este lugar, quiere escapar con su hija, pero sabe que prácticamente no puede, siempre termina ocurriendo algo, o él termina siendo víctima, en realidad su victimario, ¿no? Porque no se lo permite en este sentido con el consumo igual de estupefacientes. Y ahora lo interesante es cómo termina definiendo el Torreón, ¿no? Él termina hablando de este espacio que es Torrenistán, y él indica, por ejemplo, de que las cosas que terminan definiendo al lugar son, por ejemplo, él dice, los lácteos que nos otorgan fama, pero que para producirlos aniquilamos nuestro medio ambiente, la carne que nos recuerda nuestro gusto por la sangre, la cerveza que nos pone locos, la cumbia, el sonido que nos acompaña y el fervor futbolero. Y mientras si asevero que somos una mezcla de todo lo que aquí se enumera, somos eso, sin duda, pero no solo la suma de eso, somos algo mucho más complejo que quizá no consiga averiguar. Bueno, también la cumbia en este sentido, cómo termina en este sector, más que hablando de esto de lo que son las norteñas, en este sentido de jugar con, no sé, pues las gruperas y luego convertidas o los mariachis, ya en este sentido la música de mariachis convertida ya en cumbia, que es la adaptación que termina viendo con esto lo que es la cumbia, las cumbias norteñas. Uno de los grupos de los cuales habla Carlos Velázquez precisamente es este, ¿no? Que es Tropicalísimo Apache, que terminó influenciándolo bastante a él, que es una de las bandas que supuestamente más ha terminado escuchando, que sí, o sea, yo la escuché y tiene justamente este sonido, ¿no? Que es sobre todo así de cumbia colombiana, ¿no? Y bueno, seguimos hablando de esto, lo que es la identidad que él trata de identificar en Torreón, y él dice, por ejemplo, carne, leche, cerveza, eso éramos. Torreón estaba sostenida por alfileres. ¿Acaso nuestros productos impedían que nos desmoronáramos definitivamente? Quizá una parte del orgullo lagunero descansaba en ellos, pero si se me diera a elegir, preferiría buscar mis raíces en otra parte, en la música, por ejemplo. Pero a pesar de esto, justamente, cómo terminan habiendo este tipo de lugares en los cuales ahí sí tal vez se puede hablar de beber para olvidar, ¿no? O sea, el espacio en el que vives, en este sentido de beber como válvula de escape, porque ya llega a aquello, ¿no? Y algún momento, por ejemplo, con la manía que yo tengo, por ejemplo, con De Facto, con el Alto, que es esta de ver qué termina ocurriendo, por ejemplo, con un lugar como este, pero cuando De Facto en cierta medida en algún momento se dan condiciones en algunos lugares, pero a pesar de aquello no termina prosperando, ¿no? Esto es lo que es la delincuencia y por ende ya los grupos organizados, ¿no? O sea, es ver la diferencia abismal que pueda llegar a haber, ¿no? En otra de las crónicas hay un diálogo, ¿no? Que hay, no precisamente entre la Travolta, que sería la travesti en este sentido, el travesti, que dice, ¿qué haciendo tan temprano, mi chavo? Me preguntó con una voz de locutor de radio sexy. Salí a darle el rol, le dije, porque pensé que no me toparía a nadie. Esta avenida nunca está sola, la habitan las vestidas, ciudad travesti, ¿ves? Ese otro de los nombres que tiene, ¿no? Torreón para Velázquez.
Ciudad travesti, me dijo, tenía razón. Cuando todos se guardaban, incluso el crimen organizado, los travesaños se adueñaban de la noche. A esta hora solo hay vestidas y ejecutados, me dijo. ¿Tú qué eres? Velázquez igual habla de las veces en las cuales ha estado a punto de morir, momentos en los cuales termina entrando gente con armas, terminan disparando en el lugar, no les queda más que tirarse al piso, y en este está, por ejemplo, el manejo del imaginario de uno de sus amigos, ¿no? Que está con una copa, se tira al suelo, la copa se rompe, se jode la mano, la palma de la mano, y pues parecía que con la forma de desangrar, parecía... Velázquez dice así como que ya no precisamente ya se petateó, pero ya fue, ¿no? Pero no, o sea, el tipo sigue respirando, o sea, lo que sucede es ya algo automático, ¿no? O sea, cómo la gente se termina tirando al piso en determinado momento, puta, es una cosa así muy fuerte, ¿no? Casi al finalizar el texto él termina decidiendo, ¿no? Mudarse del espacio en el que está precisamente, irse más al centro de la ciudad. Y luego está en una especie de torre desde la cual termina viendo todo, pero con otro tipo de ojos, porque siempre en la periferia se ven cosas que no se ven, ¿no? En el centro. Y claro, es jodido, ¿no? O sea, ver todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Como una especie de mudarse, pero igual no se aleja al fin y al cabo del lugar. Váyase a saber si él en realidad terminará haciendo aquello, porque es dentro del margen que se mueve. O sea, él está construyendo el imaginario de un espacio. O sea, Carlos Velázquez está comprometido con eso, a pesar de que no termine igual indicándolo todo el tiempo, que hay gente que se la pasa, ¿no? Hablando al respecto de querer construir un imaginario del espacio en el que vive, yendo en contra de esto de lo que es hablar de un tipo de literatura en la cual se habla de los abuelos o de los padres, en ese sentido de reivindicar no sé, los derechos perdidos, cosas que han terminado ocurriendo en el boom, ¿no? Que el mismo Velázquez, de lo cual el mismo Velázquez termina hablando, ¿no? Generar igual sentimentalismo. No, él es duro, es puntual, es visual. Él te termina lanzando un texto ahí y va, ¿no? Lo vomita prácticamente. Y quizá con esto cerraría, que es este texto de que hablan, bueno, lo que dice Velázquez. Una pifia que la charla entre oficiales clarifica a la perfección. Uno de ellos sostenía que su combate contra el narcotráfico no era una guerra, porque las guerras terminan. Oh, ¿verdad? Entonces, ¿en medio de qué estábamos nosotros? ¿En qué temporada iba Torreón? Esta sutileza, obvia si se antoja, me descubría que la narcoviolencia había rebasado los niveles de audiencia de The Wire. Solo tuvo 5 temporadas. Torreón no era The Wire, pero Torreón sí era Baltimore. Y entonces es ver, ¿no? Cuántas temporadas más han de pasar en este tipo de series real. La realidad siempre termina superando la abstracción que uno pueda llegar a tener y la transmite, ¿no? al escribir. Es Carlos Velázquez, es altamente recomendable. Hay que leerlo con pinzas, obviamente. Porque no es una lectura que se puede hacer quizá, ¿no? A determinada edad, a una edad en la cual alguien está aprendiendo por imitación, ¿no? Sino más bien de una forma alejada, siendo autocrítico con uno mismo a la vez igual al ver, ¿no? Es uno de estos escritores quizá que nos permiten el entender que lo que hace alguien a la hora de escribir es pues no juzgar de forma inmediata, ¿no? Sino generar una especie de conflicto en el lector, más bien, que sea él el que termine juzgando. Y para eso Velázquez es muy bueno. Así que bueno, dentro de estos jóvenes, en cierta medida, porque tampoco es tan joven, nació en 1978, pero es de esta generación, digamos, ¿no? Desde ya por entrada a los sub 40, falta todavía, pero sub 30. Que tienen cosas interesantes, ¿no? que contar sobre el espacio en el que viven, el que los reconfigura más que el espacio que terminan reconfigurando. Carlos Velázquez, El karma de vivir al norte. Gracias. Todo me enferma, será tú que ya perdí la cabeza. Todo es un rato, todo es en vano, qué terrible saber que esto es un engaño.